Les invito a abrir sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 49. De verdad que Dios nos ha bendecido mucho con una madre, y Dios nos ha bendecido en esta iglesia también con madres piadosas. Amén, madres piadosas. Y justamente de eso quiero hablar en esta mañana de una manera breve, tres cosas que solo una madre piadosa puede hacer. Tres cosas que solo una madre piadosa puede hacer. Y justamente hablando de esto, recuerde que cuando hablamos de una madre piadosa, estamos hablando, la primera característica de una madre piadosa es una madre que ha sido entregada o que se ha entregado a Jesucristo. Amén. Una madre que vive rendida a Jesucristo. Ser madre es un rol muy importante, como ya mencionaron, y el Señor ha elegido a varias de ustedes con el privilegio de ser madre. La primera cosa que una madre piadosa puede y debe de hacer es amar a sus hijos. Es amar a sus hijos. Es interesante, pero fíjese en esto, hermano. Se da cuenta que en la creación de Dios, Dios ha creado a la mujer, Dios ha creado a la madre y le ha dado una capacidad excepcional para amar. Es por eso que la madre se distingue justamente por ese amor interminable, ese amor con devoción. Se caracteriza justamente por esa pasión con que ama. ¿Por qué? A diferencia del padre, a diferencia de otras personas o a diferencia de otros seres creados, justamente porque Dios ha preparado a la mujer para poder amar, ha creado a la mujer para poder amar. Si se da cuenta, la madre ama a tal punto que es capaz, sin pensarlo, de dar la vida por sus hijos, ¿no? O piense, por ejemplo, ¿qué madre no ha tenido pesadillas? Las peores pesadillas que una madre puede tener tiene que ver con sus hijos. ¿Le ha pasado alguna vez a las mamás, no? Que en sus sueños lo peor, están perdiendo a sus hijos o un accidente, lo que fuera, y están luchando, se despiertan todas asustadas. La peor pesadilla que puede tener tiene que ver con sus hijos, ¿no? Y siempre, aún en sus sueños, están siempre protegiendo, cuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios ha creado a la madre de una forma especial. Fíjese en Isaías 49:15, dice, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La pregunta de Dios es muy enfática. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta todos los conocemos. No, no. Aisladamente suceden tristemente casos, pero por lo general no. La mujer siempre está llena, la madre está llena de compasión por su hijo, siempre se va a compadecer. Dios creó a la mujer de una manera muy especial. Dios le dio la capacidad de amar. Una mujer piadosa, hermanos, en primer lugar va a amar a sus hijos y los va a amar a los hijos, a pesar de que no siempre va a ser un sentimiento natural, a pesar de que no siempre será fácil, pero es absolutamente esencial. Recuerde, no siempre va a ser fácil amar, y las madres lo entienden mejor que nadie. No siempre es fácil amar a un hijo, pero siempre es esencial poder hacerlo. Y esa es la primera cosa. Una madre piadosa, a diferencia de cualquier otra madre, de forma natural Dios ha puesto ese sentimiento, ¿verdad? Esa compasión para poder brindar, esa para poder darla a sus hijos. ¿Cuánto más en una mujer piadosa? Una mujer piadosa entiende que no se trata simplemente de poder amar de forma natural o un sentimiento. En realidad es mucho más que eso. Una madre debe amar a sus hijos a pesar de sus rebeliones, a pesar de su indiferencia, a pesar de las propias circunstancias que la rodean. Lo sienta o no lo sienta. Amén. Eso es el verdadero amor. Es por eso, hermanos, que por ejemplo Dios nos habla acerca del aborto, por ejemplo, como algo antinatural, porque de forma natural, fue la forma en que Dios creó a la mujer. Dios creó para ser protectora, para poder amar, para poder cuidar. Entonces el aborto, por ejemplo, no solamente va contra la ley de Dios, va contra la ley natural que Dios puso en el corazón de una madre. Porque el instinto de la madre es cuidar, amar, proteger, no destruir. Tristemente vivimos en días donde el aborto es tan generalizado, ¿verdad?, que la gente no lo piensa dos veces, pero eso va contra la ley de Dios, pero también sobre todo va contra la ley natural que Dios ha puesto en el corazón de cada madre. Y dicho sea de paso, ¿cuándo una madre es madre? ¿Cuándo una madre es madre?
desde el momento que tiene una vida en su vientre, desde el momento que concibe, se convierte en madre. Nosotros por lo general decimos, bueno, es mamá de tantos hijos, pero no, bíblicamente una madre es madre desde el momento que tiene una vida concebida en su vientre. Desde allí es madre, ¿no? Vuelvo a repetir, por eso es que el aborto es un pecado muy considerado ante los ojos de Dios. No solamente porque se quita la vida de un inocente, sino porque la madre está yendo contra su propia naturaleza. Ya es madre, es una madre permitiendo, ¿no?, el asesinato de su propio hijo. Entonces, Dios puso en la madre un amor especial, la creó de esa forma, la hizo de esa forma. Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie puede tener mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el amor de madre, un amor sacrificial, ¿no? Nadie puede tener mayor amor, dijo Cristo, que aquel que ponga su vida por sus amigos. Una madre, si un hijo está en peligro, le aseguro, una madre piadosa no dudará dos veces en poner su vida a favor de su hijo. Una madre piadosa lo hará. Tito 2:4. Capítulo 2, versículo 4 y 5, puede anotarlo, ahí dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El apóstol Pablo le recomienda a Tito, en la ciudad donde él estaba ministrando, en Creta, y le dice que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, dice, a amar a sus hijos, a sus esposos y a sus hijos. Es decir, hermanos, el amor no es cuestión de sentimiento. Y eso es una de las cosas que el mundo no entiende. El mundo se rige por sentimientos. Dice, este día yo siento amor a mí. ¿Qué pasa cuando no lo siente? Ese es el problema. En cambio, en la Biblia encontramos que el patrón del amor no se rige por sentimientos, se rige por convicciones. Una madre va a amar a pesar de lo difícil, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que vive. Una madre decide amar, no porque lo sienta, sino porque tiene que hacerlo. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso el amor se enseña. Por eso Pablo le dice que enseñen, las mujeres mayores enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Siendo que no es un sentimiento, es algo que se puede aprender. Es algo que se puede decidir. Entonces, una mujer piadosa, a diferencia de cualquier otra mujer, ha decidido amar a Dios por sobre todas las cosas, pero ha decidido amar a su familia, amar a sus hijos. Una madre que no es piadosa muchas veces, hermanos, pone sus intereses por encima de los de su familia, por encima incluso de los de Dios. Pero una madre piadosa va a decidir amar a sus hijos, va a decidir amar a su familia, aunque le guste, aunque le cueste, aunque haya un sacrificio grande de por medio. Qué importante es el vínculo de la madre, el vínculo madre-hijo, es muy grande. Escuche lo siguiente, basado en unos estudios, un psicoanalista muy famoso, en su libro basado en el vínculo afectivo, escribió lo siguiente: el hambre del niño y del joven por el amor de su madre y su presencia es tan grande como el hambre por el alimento. Fíjese. Y por contraste, él agregó, su ausencia inevitable genera un sentido poderoso de pérdida y de rabia. ¿Se da cuenta qué importante es la presencia de mamá en la vida de un hijo? Qué importante es la presencia de una mujer piadosa en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Una relación de madre e hijo comienza con el amor, continúa con el amor y termina con el amor. Se da cuenta que el ejemplo más imperfecto, porque somos seres humanos, pero el ejemplo más sublime que Dios ha puesto acerca del amor, ¿con quién lo relaciona? Con una madre. Una madre termina siendo la provisión de Dios para que el ser humano, en su imperfección, permite experimentar aquel amor sublime que Dios tiene para con el hombre. Qué bueno es Dios. Entonces, cuando una madre es piadosa, cuando una madre ama a sus hijos de forma incondicional, cuando una madre ama a sus hijos de forma sacrificial, ¿sabe qué está haciendo? Está reflejando el amor de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Es el mejor testimonio que puede dar. Es por eso que una mujer piadosa puede causar tanto impacto en la vida de sus hijos, porque está mostrando el amor de Dios. Es la prueba más tangible que podamos tener del amor de Dios.
Y Dios creó así a la mujer. En segundo lugar, una mujer piadosa enseña la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, puede anotarlo si gusta. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La primera cosa que una mujer piadosa debe hacer y puede hacer es amar a sus hijos con una pasión genuina. La segunda cosa que una mujer piadosa, una madre piadosa puede y debe de hacer es enseñar las Escrituras. Una de las cosas que el apóstol Pablo recalcó en la vida de Timoteo, le dice, Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Pablo le dio mérito a su madre y a su abuela, y nosotros entendemos eso. Fue su madre y su abuela las que marcaron profundamente la vida de Timoteo. Fueron ellos las que inculcaron, sembraron la semilla de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice que desde la niñez, literalmente esa palabra quiere decir, desde que fuiste una criatura, has conocido la palabra de Dios. Desde que fuiste una criatura. ¿Sabe qué hace una madre piadosa, hermano? Enseña a sus hijos. Apenas tienen uso de razón. Alguien dijo que la tierna edad del primer despertar de la razón es cuando pueden hacerse las impresiones de fe más duraderas. A veces equivocadamente pensamos que cuando un niño tiene 2, 3 años, incluso antes, no pueden entender la palabra de Dios. Falso. Es la mejor edad para poder imprimir las verdades espirituales en su vida. ¿Y quién se va a encargar de esculpir esas verdades espirituales en su corazón? La madre, los padres. Entonces, una madre piadosa, desde apenas tenga uso de razón el niño, su primera responsabilidad va a ser transmitirle las verdades bíblicas. Obviamente el niño cuando es una criatura no sabe leer, pero puede escuchar. Es responsabilidad de una madre piadosa compartirle las Escrituras. Qué triste cuando una madre, ¿verdad?, es tan negligente en ese aspecto. Qué triste cuando una madre descuida esa parte tan importante y permite que sea la televisión, permite que sean los videojuegos, los celulares o los iPads los que graben las verdades, las falsas verdades en su corazón y no necesariamente las verdades de Dios. La semana pasada hablaba con un joven en la iglesia y me decía que desde que fue pequeñito, él se acuerda muy bien, me decía, hasta me citaba qué libro fue los que había aprendido, gracias a la labor de su mamá, con historias bíblicas, con figuritas, y le encantaba. Y un niño está hambriento a la palabra de Dios. Entonces una mujer es la responsable, la madre es la responsable de incluir esas verdades. Muchas de ustedes, hermanas, tienen nietos. Dios les está dando la bendición de poder inculcar las verdades espirituales. Pero no me entienden. No, sí, los niños se entienden. Le aseguro que los niños se entienden. Y es la necesidad más grande. Entonces, una mujer piadosa va a enseñar la palabra de Dios. Recuerde que para los judíos, por ejemplo, la instrucción era muy importante. Los judíos tenían la responsabilidad desde los 5 años. Empezaban a instruir en las verdades bíblicas. Piense esto. Un niño judío desde los 5 años ya empezaba a memorizar las Escrituras. Se le empezaba a enseñar el Antiguo Testamento. Ya cuando tenía 12 años, él conocía de memoria, conocía muchos libros del Antiguo Testamento, de memoria. Los padres asumían esa responsabilidad muy en serio. Empezar a inculcar la palabra de Dios desde niños. Cuánto más ahora que tenemos tanta distracción. En tercer lugar, hermanos, una madre piadosa va a edificar el carácter de sus hijos. Una madre piadosa no solamente amará con mucha devoción, una madre piadosa no solamente enseñará la palabra de Dios, una madre piadosa va a esculpir, va a formar el carácter de sus hijos. ¿Se da cuenta que la mayor influencia que una persona puede tener es una madre? El poder, la influencia que tiene una madre, hermano, sobre sus hijos es tremendo. Es tremendo. Por eso el libro de Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos exhorta a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Una madre piadosa va a ir puliendo, cuidando cada uno de esos detalles. Tenemos en la Biblia grandes ejemplos.
de padres piadosos, de madres piadosas que marcaron la vida de sus hijos. Por ejemplo, le cuento la historia de Moisés, usted la conoce muy bien. Dice la Biblia, en el libro de Hebreos, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La gran pregunta es, hermanos, ¿quién puso esa carga? ¿Quién moldeó la vida de Moisés? ¿Quién puso esa pasión por Dios en la vida de Moisés? ¿Quién lo hizo? Su madre. Ahora, ¿cuánto tiempo, conocemos la historia por lo que nos deja ver, cuánto tiempo tuvo la madre a Moisés consigo? No mucho tiempo, unos cuantos años nada más, ¿se acuerda? Hasta que lo destetó y después se lo llevó la hija de Faraón. Pero en esa corta edad, una madre pudo impregnar su corazón de una pasión por Dios, pudo enseñarle las verdades tan fundamentales en su vida, al punto que en el libro de Hebreos nos dice que negó los privilegios que le brindaba el mundo, los privilegios que le brindaba Egipto, por seguir los vituperios de Cristo. Porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón. La madre de Moisés hizo un excelente trabajo. Samuel es otro gran ejemplo. Ana, dice la Biblia en el libro de Samuel que joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuánto tiempo tuvo Ana a Samuel? De igual forma, hasta que lo destetó. Posiblemente 3 años, posiblemente entre 3 a 5 años. Y siendo tan pequeñito, lo lleva al templo y lo entrega al servicio de Dios. De ahí en adelante, una vez al año, lo va a mirar. Pero dice la Biblia, fue tan poderosa la influencia de esta mujer, fue tan impactante la influencia de Ana sobre Samuel, dice que creció acepto ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo. Imagínense, qué poco tiempo y qué amor tan profundo pudo esculpir Ana en la vida de Samuel. Fue tremenda la devoción que Samuel tuvo, a pesar de que Samuel tuvo malos ejemplos, ¿se acuerda? Los hijos de Elí dice que eran hombres perversos a punto que Dios los tiene que matar. Pero aún Samuel, en medio de un entorno tan negativo, tan nocivo, con malos ejemplos, dice que fue un profeta fiel para el Señor. ¿Y quién fue la gran gestora? Su madre, lo mismo que en el caso de Moisés. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Todo parece ser que Daniel tiene aproximadamente 15 años. No tiene más de 16 años cuando Daniel propuso en su corazón. Daniel es arrebatado de su seno familiar y es llevado a un país ajeno, rodeado, sin iglesia, sin cultura, sin digamos una cultura bíblica, sin sinagoga, sin nada de eso. Es transportado a un ambiente totalmente gentil, totalmente pagano. Pero sin embargo Daniel se mantiene firme en las cosas del Señor. ¿Quién marcó su vida? ¿Quién influenció poderosamente su vida? Su madre, sus padres, sin duda. ¿Pero se da cuenta el poder de una madre? Una madre tiene poder. Una madre tiene una influencia para hacer o deshacer la vida de su hijo. Permítame compartirle la siguiente ilustración. La madre de Lamartine, un poeta muy famoso francés, dice que fue una mujer de profundo espíritu religioso y de gran ternura, que continuamente se ocupaba y preocupaba del porvenir de sus hijos. Y el gran poeta francés fue por la influencia de su madre un hombre religioso, de gran ternura, un hombre eminente, tanto en su carácter como por la brillantez de su inteligencia. En tanto, la madre de Lord Byron fue una mujer frívola, de poco espíritu religioso, que se burlaba de todo hasta de la cojera de su propio hijo. Y el poeta inglés fue por influencia de su madre un hombre incrédulo, burlón, de brillante inteligencia, pero de un carácter brusco y de un corazón empedernido. La influencia de una madre es poderosa sobre la vida de sus hijos. Un último ejemplo me gustaría compartir. Quisiera hablar de Susanna Wesley. Quizás para algunos es nuevo este nombre. Susanna Wesley fue la madre de Carlos Wesley y de John Wesley. Dos personajes que hace años atrás en este país influenciaron poderosamente a la nación. Carlos Wesley escribió muchos de los himnos que nosotros cantamos. Y John Wesley fue el fundador del metodismo. Influenciaron poderosamente en la nación.
Pero ¿sabe quién fue la gran gestora de todo esto? Fue su madre. Fue su madre, Susanna Wesley, la que moldeó el corazón de ellos. Ella nació en Inglaterra, fue la mayor de 25 hermanos, imagínense, la mayor de 25 hermanos. Siendo ella mayor, fue criada en un ambiente religioso. Su padre fue un pastor, quien le dio una instrucción excelente. Era, dice, una mujer apasionada y muy inteligente por los estudios. De joven aprendió el griego, el latín y el francés, mientras sus compañeras jugaban con muñecas. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, un pastor, con el cual tuvo 19 hijos, de los cuales 10 murieron. Imagínense, 19 hijos. Bueno, no había televisión en esa época también. Amén. 19 hijos. Esta mujer dedicó su vida a la crianza y al cuidado de su familia. A pesar de que era frágil por su naturaleza y sus múltiples ocupaciones, ella entregó los mejores años de su vida a la crianza y al cuidado doméstico de sus hijos, sin dejar de depositar en ellos una pasión por el aprendizaje y por la rectitud. Ella forjó en los 3 varones y 7 mujeres el amor al Señor y el amor a las cosas espirituales. Era tal su sabiduría que su hijo, siendo ya pastor, John, la buscaba para recibir el consejo. Ella se hizo muy famosa por la forma en que crió a sus hijos, y ella tenía 10 reglas, y se las voy a mencionar para que usted piense cómo una mujer piadosa crió a sus hijos, cuál fue la capacidad para poder influir en la vida de sus hijos. Ella tenía 10 reglas de crianza. La primera regla: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Qué interesante. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Para ella era muy importante la salvación de sus hijos. Era una madre muy piadosa. Segundo, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. Segunda regla, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. ¿Cómo va formando el carácter en la vida de sus hijos? Tercero, no les des nada que pidan con lloros, sino que lo pidan con educación. No les des nada que pidan con lloros, sino lo piden con educación. Desde pequeñitos les enseñó a pedir por favor. No toleraba que los hijos lloren o hagan berrinches para obtener las cosas. Tenían que pedirlos en la forma correcta. Cuarto, no castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. El propósito era llevarlos al arrepentimiento, que ellos puedan aprender. Quinto, no permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Sexto, no castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Séptimo, alienta y premia la buena conducta. Octavo, fomenta el respeto a la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Novena regla, cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Décima regla, no obligues a trabajar a tus hijos antes que sepan leer bien. Y para ella leer bien pasaba por leer la palabra de Dios. Se da cuenta, una madre piadosa, esas eran las reglas que ella tenía. Pero les comparto esto para que podamos entender una cosa. Yo doy gracias por las madres piadosas en nuestra iglesia, doy gracias por mi esposa y creo que cada uno por la suya. Pero hermanos, qué importante es tener una mujer piadosa. Recuerde, una madre piadosa va a amar a sus hijos en la forma bíblica, en la forma bíblica. No un amor desproporcional, no un amor por encima de otro, en la forma correcta. ¿Y sabe cuál es la forma correcta? Primero Dios, esa es la forma establecida. Luego la mujer va a amar a su esposo, va a amar a sus hijos. Amén. En la forma correcta, la forma establecida. Una mujer piadosa va a instruir a sus hijos a través de la palabra de Dios. Una mujer piadosa va a formar el carácter. Qué importante, hermanos, el que mamá esté presente en el desarrollo de sus hijos.
Yo sé que vivimos en días difíciles, yo sé que vivimos en días complicados y sé también que muchas madres colaboran con el sustento económico del hogar. Pero recuerde una cosa, hay algo para la cual Dios la creó de forma especial. Y hay algo que solamente usted y nadie más que usted puede hacerlo. Solamente usted puede amar a sus hijos, nadie más podrá amarlos como usted. Solamente usted puede amar a su esposo, nadie más lo puede amar como usted. Solamente usted puede amar y cuidar a su hogar, nadie más lo podrá hacer como usted. Le animo a cumplir la responsabilidad que Dios la ha llamado a cumplir. Y sabe que cuando usted lo hace, todos estaremos bendecidos, porque usted juega un papel tan importante dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de nuestra propia vida.